Señores, el tema en Venezuela se ha puesto candente después de la sentencia dada del Tribunal Superior Judicial de Venezuela, reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Esta situación va a generar muchas tensiones, porque en cierto modo muchos analistas internacionales entendían que esto podría generar, antes de la sentencia dada por un tribunal, vamos a decir, que no son tribunales nada, porque hemos dicho que en Venezuela no existe división de poderes, son todas esas instituciones tan cooptadas, tan contaminadas del madurismo, que responden estrictamente a sus órdenes. Pero entonces algunos analistas plantean 3 escenarios que pueden pasar en Venezuela y nosotros queremos compartirlo con nuestros amables oyentes. El primer escenario es la prolongación del statu quo. ¿Qué significa la palabra statu quo? Lo que está ahí, lo que se mantiene. O sea, que en Venezuela la situación se vaya generando un desgaste de parte de la oposición y la oposición vaya dejando las cosas así y así, hasta que a nivel internacional entonces la presión disminuya y finalmente entonces el gobierno usurpado de Nicolás Maduro se quede entonces asumiendo de manera de facto un gobierno que la soberanía popular le ha negado. El segundo escenario es la profundización del autoritarismo. Me explico, el primer escenario es dejar que la oposición se desgaste, el segundo es la profundización del autoritarismo. ¿Qué plantea el autoritarismo? Bueno, que entonces como la oposición no cede, la oposición sigue movilizada en las calles, la oposición sigue demandando, los sectores, los países, los líderes de la comunidad de naciones van a seguir exigiendo que se respete la voluntad popular en Venezuela. Entonces el gobierno de Maduro va entonces a incrementar la represión contra los venezolanos, que no es solamente una represión desde el punto de vista de la brutalidad de la violación de derechos humanos, va a ser una represión enfocada en el autoritarismo con el tema de los empleados públicos, los militares, en cierto modo restringir ayudas sociales, etcétera. ¿Para qué? Para vulnerar la voluntad, quebrar la voluntad de ese pueblo que está en pie, defendiendo ese derecho de la autodeterminación del pueblo que en las urnas decidió que su presidente lo sea. El mundo le dé. El último escenario de los 3 escenarios planteados, pero que para mí es el menos posible, lamentablemente, porque indiscutiblemente que Venezuela está muy polarizada y ahí hay una situación bien difícil. El último escenario es la posibilidad de una transición. Probablemente ese escenario puede estar basado, esa transición puede estar basado y fundamentado en el hecho de que el próximo presidente de Venezuela se juramente en enero. Entonces puede ser que ahora se estén agotando unos escarceos. Bueno, tú dices que ganaste, pero el tribunal me da una sentencia. Y bueno, entre lo que nos movemos, sí, se sigue agudizando la crisis se sigue profundizando. Vendrán sanciones de Estados Unidos para no comprar el petróleo. En todo esto entonces viene la crisis humanitaria. Colombia va a ser entonces receptor de una cantidad de venezolanos que van a migrar hacia allá. Toda América Latina entonces va a generar una situación y probablemente esa situación de crisis, de caos, de inestabilidad económica para Venezuela podría generar algún nivel de salida negociada. Estos son los 3 escenarios que plantean politólogos de lo que puede pasar en la crisis venezolana. Lo importante sería que esa crisis no se sumen vidas de venezolanos, no se sumen vidas de seres humanos, porque indiscutiblemente que ese pueblo ha sufrido bastante y ha visto en este proceso electoral la oportunidad de que haya un cambio. Y ese cambio ya no solamente lo están pidiendo la gente de la oposición, sino que la propia gente vinculada históricamente al Partido de Izquierda Unida en Venezuela también se ha sumado, porque cuando usted tiene un resultado electoral validado por el Centro Carter y validado por varias firmas que estuvieron allí, de 70-30, eso indica que toda una población se manifestó sin importar, vamos a decir, la vinculación política. Ahí hay votos de todo el espectro político, de toda la expresión venezolana, lo que indica
que el actual régimen de Maduro y Cabello está en una posición bien frágil, porque indiscutiblemente que un país donde de 10 venezolanos, 7 están en contra del gobierno, eso indica que eso se va a manifestar en toda la realidad social de dicho país. En ese país no habrá convivencia pacífica hasta que ese tipo de situación no se resuelva, porque en definitivo el pueblo siente que le estafaron su voluntad popular, y eso, si lo vemos desde el prisma de la historia, eso no se queda tranquilo hasta que no haya una consecuencia. Ya lo hemos visto en otras latitudes y el resultado sigue siendo el mismo. El pueblo en la calle demandando que se respete su voluntad popular. En otro orden, compañeros, nos queremos referir al tema en la cual una señora dice que recibió una orden de Dios para que degollara a su propia hija. Miren, que me respeten los cristianos evangélicos, pero yo creo que frente a esta situación hay que asumir una responsabilidad. Si nosotros analizamos los últimos 5 casos que han estremecido a esta sociedad dominicana, hay vinculado un pastor evangélico, o por lo menos en palabras. El pastor fulano de tal violó a los niños. El pastor fulano de tal, la señora tal que dice que Dios. Eso hay que ponerle un orden, porque en este país no podemos seguir aceptando con indiferencia de que cualquier carajo agarra una Biblia, toma un versículo, hace un exégesis de ese versículo, lo acomoda a su nivel de locura y se presenta frente a una comunidad de gente humilde que muchas veces no saben leer ni escribir y le manipulan de una manera grosera. ¿Cuántas personas no hemos visto en los barrios de nuestra capital que agarran una Biblia y al tiempo ya de que son pastores, de que el Señor lo tocó, el Señor me tocó y ahora yo soy pastor y hablo de la palabra? Eso no debe ser así. El Ministerio de Educación, que en un momento se llamó, no sé si se sigue llamando así, Ministerio de Educación y Culto, tiene que jugar un rol en esto. Aquí nadie puede estar diciendo que es evangélico, que es pastor de una iglesia y que pastorea una iglesia sin la supervisión de nadie. Esto no puede ser así. La gente que asiste a una iglesia tiene que tener la certeza, como cuando va a un consultorio médico, que ve el diploma de la UAS, que ve cursos de posgrado realizados y que esos profesionales cuentan con el S-Quatum que da el Estado o autoriza el Estado para que usted pueda ejercer esa carrera. Porque, por ejemplo, los sacerdotes vinculados, los sacerdotes católicos, acumulan una cantidad de horas en términos de teología, saben de filosofía, acumulan y se gradúan de sacerdote, porque ser sacerdote es como una carrera universitaria, usted pasa por unos niveles formativos. Pero nosotros lo que estamos viendo un grupo de charlatanes, y uno lo ve en las redes sociales, un grupo de charlatanes, que inclusive hay un señor ahí en las redes sociales, que a mí, en Instagram, que a mí me encanta escucharlo para reírme, que él tiene una risa contagiosa y utiliza palabras, hace humor, vamos a decirlo, hace un humor negro, y la persona realmente es pastor. No es un chiste, el hombre es un pastor, y la gente goza con él y un relajo, pero para reírse está bien, pero para usted hablar de la palabra del Señor y usted tratar de dirigirse a una comunidad que ve en usted un respeto, que lo vea usted como un líder religioso, entonces me imagino que eso debe de tener algún nivel de prudencia. Entonces no puede ser posible que cualquier gente diga, yo soy pastor, hay que darme diezmo y no pasa nada. No. El Estado tiene que jugar un rol. ¿Por qué? Porque ese pastor que estuvo vinculado a la violación de niños, la gente que lo llevaba a la iglesia, creía en la idoneidad de esa persona, porque es un tema de interés público. Eso no es un tema de que privado, de que yo soy pastor y listo, y que nadie me supervisa. No, es un tema de interés público. Entonces el Estado tiene que vincularse en eso. Si usted dice que usted es pastor, usted tiene que tener una acreditación de una cantidad de estudios, por lo menos de 6 meses, donde usted pase un filtro y donde usted tenga estudios, y que por lo menos el nivel académico que usted tenga debe ser de bachiller, por lo menos, que le permita a usted tener una formación en ese oficio, que usted pueda conocer la Biblia, las cosas más fundamentales.
porque en definitiva usted se convierte en una especie de líder de una comunidad, pero usted no puede, sobre la base de la ignorancia de esa persona que usted le predica, usted hacer y deshacer frente a la indiferencia de una sociedad. Porque yo siempre he dicho, podemos tener todas las críticas que con la Iglesia Católica, pero si un sacerdote en el municipio, vengan a ver, se ve en una situación, ese sacerdote tiene una diócesis, esa diócesis pertenece a otra estructura superior y terminan todas las estructuras, terminan tocando la puerta del Vaticano, porque la Iglesia Católica es una institución. Usted puede ser de cualquier denominación, pero en la Iglesia Católica hay instituciones que funcionan, que hay curas pederatas, sí, que hay personas que actúan de manera incorrecta, sí, pero hay consecuencias. Hoy el Vaticano ha tenido que pagar millones de pesos en demanda por violación de sacerdotes, violación de niños, por situaciones. Y yo le pregunto a ustedes, la víctima de estos charlatanes, dice de que pastores evangélicos, ¿cuál es la consecuencia que tiene? No tiene ninguna. ¿Por qué? Porque no operan como instituciones. Entonces el Estado tiene que obligar que todo el que se diga ser pastor tenga que demostrar una acreditación, porque no es posible que aquí cualquier sinvergüenza agarre una Biblia, se pone una Biblia debajo del brazo y ya es pastor y ya es bueno y es un hombre sano. Fíjense una cosa, que cuando usted escucha a una gente hablándole de Dios, tiene que tener cuidado, porque es una cortina de humo. Es una cortina de humo. Revísese los bolsillos, que cuando viene a ver lo atracan. Eso se da en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque se prevalecen de una condición para engañar a tontos. Lógicamente, dentro del ámbito de las religiones evangélicas hay gente muy buena, gente muy seria, que hacen un trabajo importante para la población y que en cierto modo son un espacio para que la sociedad encuentre no solamente la palabra de Dios, sino una expresión de lo moral, de lo ético. Pero son ellos mismos que tienen que ser los más preocupados. Me refiero a los pastores evangélicos que hacen un trabajo encomiable por su comunidad. Son ellos mismos los preocupados de que desde el Estado se regule esto. Porque la imagen, la marca de iglesias evangélicas se ve afectada cada vez que un charlatán de esto sale y sale vinculado a situaciones de esa naturaleza. Entonces son ellos mismos los que deberían estar preocupados para que haya una orientación, porque no le podemos pedir a la gente humilde de los barrios que también, aparte de toda su pobreza que tienen encima, que también salgan a preguntarle al pastor: ¿dónde usted estudió? ¿Usted pertenece al CODE? ¿Usted no pertenece al CODE? ¿Cuál es su congregación? ¿A quién usted responde? ¿Quién es su jefe? ¿Cómo es su jerarquía? No le podemos pedir eso a la gente de los sectores más vulnerables. Entonces tenemos que pedirle al Estado y la gente también hace conciencia que cuando alguien se acerca de hablarle de la palabra y hablarle de Dios, esa persona tiene que tener un aval del Estado, un certificado, porque de esa manera vamos entonces a minorar la presencia de estos delincuentes que viven engañando gente y utilizando la gente. Y entonces después vemos situaciones que estremecen a la sociedad dominicana. De manera que a este tipo de situación hay que ponerle freno, porque no es posible que se siga burlando de la ingenuidad de la gente sobre la base de que le están hablando de la palabra de Dios.